Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo que leímos de primero de Samuel, capítulo 3. Con la ayuda del Señor quiero comenzar este nuevo ciclo de predicaciones acerca de los llamamientos que Dios ha hecho a algunos individuos, y quisiera que meditáramos en eso, quizás en este mes de septiembre. El libro de primero de Samuel, capítulo 3, los versículos que ya leímos del 1 al 10. Dice, para los que no estuvieron: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que nos ayudes para exponerla en esta mañana en el poder de tu Espíritu Santo, y con toda humildad y sencillez, Señor, recibirla en nuestros corazones, con el propósito, Señor, de obedecerla en todo lo que tú nos mandas. Gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza de la cual solo tú eres digno. Toca los corazones de mis hermanos, y si a alguien estás llamando en esta hora, Señor, Padre, que no endurezca su corazón, sino que responda: heme aquí, Señor, tu siervo oye. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quisiéramos compartir en esta hora, en este pasaje, acerca del llamado que Dios le hizo a Samuel. Y el título de nuestro sermón es Escuchando el llamado de Dios. Escuchando el llamado de Dios. Una de las verdades más maravillosas de las Escrituras es que Dios cuenta con el hombre para hacer cumplir sus propósitos redentores en este mundo. Lo repito porque esto es bien hermoso. Una de las verdades más maravillosas de las Escrituras es que Dios cuenta con el hombre, con usted y conmigo, para hacer cumplir sus propósitos redentores en este mundo. Y ante esta verdad no queda más que admirarse, quedarse maravillado, que Dios eterno, el Todopoderoso, el que los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuente con nosotros, los seres humanos, para que juntos, como colaboradores, llevemos adelante su obra, su reino, los propósitos redentores en Cristo Jesús. Dios, hermanos, en todos los tiempos ha llamado a innumerables individuos para que colaboren con Él en estos propósitos santos. El llamamiento de Dios es para todos los que han creído en su Hijo Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados. El apóstol Pablo dice a los Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y también a los tesalonicenses les dice que Dios les tenga por dignos de su llamamiento en Cristo Jesús. Por lo que el llamado de Dios no es el patrimonio de ciertos individuos solamente, aunque reconocemos
que Dios llama a individuos personalmente, a ciertos hombres y mujeres para que le sirvan en el santo ministerio. Pero hay un llamado para todos los creyentes, para que junto a Él seamos constructores del reino de Dios. Hagamos cumplir los propósitos redentores de Dios en este mundo. Hay tres cosas que desde mi punto de vista, son características en cualquier llamamiento que Dios haga a un individuo o a un grupo de individuos como iglesia para que le sirvan en el ministerio. Y eso lo vemos en el llamamiento de Samuel. Lo que le ocurrió a Samuel, el contexto en el que Samuel fue llamado, estas tres características están presentes en todos los tiempos, cuando Dios ha llamado al hombre a su servicio. Y lo primero es que debemos escuchar el llamado de Dios en tiempos de oscuridad espiritual. Escuchando el llamado de Dios en tiempos de oscuridad espiritual. No podemos pensar que Dios nos va a llamar cuando todo vaya, como dice el poema, viento en popa y a toda vela, ¿verdad? Todo está a la luz del día, no hay ningún tipo de dificultad, todo está bien. Es todo lo contrario. En los tiempos de oscuridad espiritual, Dios llama al hombre. Este periodo en el que le tocó vivir a Samuel fue el periodo de los jueces. El periodo de los jueces tuvo una característica muy triste. Y quizás usted ha leído en su Biblia una y otra vez el estribillo que se repite. Dice, en aquellos días no había juez en Israel. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. En otras versiones de la Biblia, un poco más acorde al lenguaje popular, dice claramente, y en aquel tiempo cada quien hacía lo que le daba la gana. O sea, tiempos de anarquía, donde no se respetaba a Dios ni su ley, ni había nadie que escuchara a los profetas. Samuel fue el último juez de Israel y el primero en el orden profético. Y a él le tocó vivir estos tiempos de oscuridad espiritual. Una de las cosas que nos llama la atención y que marcan y dan criterio a esta verdad de que eran tiempos de oscuridad espiritual fue la impiedad de los hijos de Elí. Primero de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, el sacerdote, el sumo sacerdote donde estaba Samuel sirviendo, se llamaba Elí, y tenía este hombre a unos hijos que también ejercían el sacerdocio. Pero dice la Escritura que estos hombres eran impíos. Usted puede leer todo el capítulo 2 y puede tener un poco más de información acerca de esto. Pero entre otras cosas, lo que dice ahí en su Biblia es que estos hombres que ejercían el oficio del sumo sacerdocio lo degradaron con su iniquidad, es decir, con su menosprecio a la ley. El inicuo, la iniquidad, es la oposición a la ley, el desprecio de la ley de Dios. Y esta gente, a pesar de que eran ministros del altar, que se esperaba de ellos lo mejor de parte de su testimonio para con Dios, de su santidad, estos hombres fueron inicuos. Ellos conocían bien el ritual, conocían bien las ceremonias, estaban familiarizados con todo lo que es administrar a Dios, al hombre, todo lo relacionado al culto, pero eran impíos, eran perversos, malvados y libertinos en su carácter personal. Y eso pues habla, ¿verdad?, de la crisis espiritual que se estaba viviendo en ese tiempo. Algunos de sus pecados, usted puede encontrar en esa porción de la Biblia, primero de Samuel 2, 12 a 18 y los versículos que siguen. Por ejemplo, de sacrificio o la ofrenda de paz, ellos sacaban más de lo que les pertenecía. Había una porción destinada a ellos, pero ellos, como eran impíos, sacaban más de lo que les pertenecía. Sacaban lo mejor de todo y tanto como podían.
O sea, no tenían ningún tipo de escrúpulos. Querían servirse a ellos y sacar lo mejor para ellos. Sacaban la carne antes de que se quemara la grosura, o sea, en el sacrificio, en la olla. Imagínese usted, eso tiene un significado tremendo, porque la grosura, ¿quién se alimenta de la grosura? De la grasa esa. Dios. Sin embargo, ellos querían servirse primero que Dios al sacar la carne. Si la carne estaba en la olla, la sacaban de la olla. Fíjense qué clase de sacerdote es esto, ¿no? La carne no hervida para asar, la sacaban y si la tomaban. Y si estaba en la olla, la sacaban de la olla para asarla. Estaban teniendo en poco la ley de Dios y al mismo Dios. Estaban, hermanos, en otras palabras, menospreciando a Dios y a su ley. Y estaban ejerciendo el sacerdocio. ¿Qué pasó con esto? Dice la Biblia, como veían los hombres, menospreciaban las ofrendas de Jehová. El resultado de este comportamiento impío de estos dos sacerdotes fue que los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, la gente empezó a tener en poco el culto, el interés de servir a Dios y de adorar a Dios. Como veían que los sacerdotes no tenían piedad y se comportaban como si no hubiera Dios, entonces despreciaban los cultos del Señor y se hacían infieles. Cuando el sacerdocio no está bien, y hablando en sentido figurado, para nosotros hoy y en todos los tiempos, cuando el liderazgo no está bien, la gente menosprecia las ofrendas de Jehová. La gente tiene en poco el culto a Jehová. Todas las cosas que tienen que ver con el Señor son tomadas a la ligera, porque los que tienen que dar el testimonio no lo están dando. Y eso estaba pasando en este tiempo en que Samuel estaba viviendo. Estos dos hombres, además de esas cosas que hacían, eran lascivos. En el versículo 22 dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, tremendas dos piezas de estos dos hijos de Elí, ¿no? Pecadores, impíos, sin temor de Dios, y haciendo que un montón de gente estuviera abandonando la fe y menospreciando al Señor y a su ley por su testimonio de pecado. Pero otra cosa que marca la oscuridad espiritual de estos tiempos fue la tolerancia de Elí. Elí era el sumo sacerdote, era el principal, ¿verdad? Era el padre de ellos. Elí fue demasiado suave y tolerante al reprender a sus hijos ante la gravedad de sus pecados, porque los pecados eran graves. Pero Elí se limitó a decir: esto que están haciendo, hijos míos, no está bien. Muy suave, muy tolerante. Lo que Elí tuvo que haber hecho es haber cortado a sus hijos del sacerdocio, haberlos expulsado de la congregación de Israel. Eso es lo que tenía que haber hecho, como verdadero siervo de Dios, como la autoridad espiritual. La autoridad espiritual no pasa la mano al pecado, aunque sean sus hijos. Pero él fue demasiado suave, y el Señor después viene: no estorbaste a tus hijos. No los estorbó para que no continuaran pecando, sino que los dejó allí, ofreciendo el sacrificio, oficiando entre el hombre y Dios, pero cometiendo sus pecados. Él no pudo sujetar a sus hijos en disciplina, no empleó su autoridad para refrenarlos, y eso trajo consecuencias muy graves, hermanos. En el capítulo 2, versículo 27 al 36, encontramos las palabras que Dios le mandó a Elí a través de un profeta, y no fueron nada fácil. Pero Elí era ya viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo,
pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Después, en el versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mis sacerdotes entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí y de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Porque yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Hay una gran lección aquí, entre paréntesis, para los padres, aunque no seamos sacerdotes, aunque usted no tenga un llamado especial de Dios para ser pastor, nada de eso. Hermanos, no permita que sus hijos hagan lo que les dé la gana. Disciplínelos, pónganle límites. Ellos necesitan la disciplina de sus padres. Necesitan saber lo que es bien y lo que es mal. Y necesitan ponérseles barreras, estorbarles para que pequen. No le ponga todo al alcance de la mano para que ellos pequen. Porque a veces inocentemente lo hacemos. Tenemos que tomar responsabilidad y ser verdaderamente la cabeza del hogar. Sobre todo los hombres, ¿verdad? Los varones deben dar las instrucciones precisas a sus esposas para cómo disciplinar al hijo y las normas que hay en el hogar. Si usted deja que sus hijos adolescentes lleguen a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, no importa ni dónde estuvo y qué hizo, cuidado, hermano, porque usted está cometiendo un grave error para con sus hijos y sobre todo delante del Señor. La profecía que se le dio a Elí, por cuanto él no estorbó a sus hijos y honró más a sus hijos que a Dios, no fue nada fácil. Escuchen, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová. Qué interesante. Yo había dicho, algunos dicen que Dios no puede cambiar de opinión. No, ya Dios lo prometió y me ha hecho acá dormir. Cuidado, porque no es así. Yo había dicho, pero como tú no cumpliste, como tú no guardaste la parte tuya del pacto, ahora digo otra cosa. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Bueno, no voy a leerlo todo porque si no, no acabaría nunca. Pero hay algunas cosas aquí que solamente las voy a mencionar en cuanto a la profecía que le dio este profeta a Elí. Primeramente, Dios había prometido que de ellos vendría el sacerdocio. Ahora no sería ya de la familia de Aarón. Ahora Dios iba a proveer a otros sacerdotes conforme a su corazón. Primeramente le dice, cortaré tu brazo. Eso significa que Dios iba a cortar la fortaleza de Elí y su familia. La eminencia, ¿verdad? El liderazgo, su influencia. Todo eso que él había gozado como privilegio y bendición de parte de Dios, ahora es cortado. Dice, ya no más. Cortaré tu brazo. No vas a ser más fuerte, no vas a tener un lugar de eminencia y prominencia, no vas a hacer influencia sobre tu pueblo. No hay anciano en tu casa. Otro juicio de Dios. La ancianidad, como ustedes saben, era considerada una señal del favor de Dios, de la bendición de Dios. Pues ahora ya no iba a haber ancianos en su casa. Sus familiares, sus descendientes morirían jóvenes en la edad del vigor. Verás tu casa humillada. Esta es una expresión oscura en el hebreo, pero lo más probable que haya significado es que Elí vería la calamidad de su casa. Él, antes de morir, porque ya era un anciano, él vería la derrota de los israelitas de parte de sus enemigos, los filisteos. Iba a ver la captura del arca, ese objeto sagrado de la presencia de Dios que tanto cuidaban y que era tan valioso para Israel.
los filisteos la iban a tomar. Iba a haber la muerte de sus 2 hijos en un solo día. Y la victoria de los filisteos. Tremendo, ¿no? Dice la profecía, mientras Dios colma de bienes a Israel. O sea, finalmente Dios bendeciría a su pueblo, obraría en favor de su pueblo, pero primero tendría que sufrir una gran calamidad. Y ahí es donde vemos que las palabras del apóstol Pablo nos llegan a nosotros. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un sacerdote fiel, versículo 35. Este hombre sería Sadoc, quien fue ungido como sacerdote, como sumo sacerdote en lugar de Abiatar. Abiatar fue el último descendiente de la casa de Elí. Por la gracia y la misericordia de Dios y para hacer cumplir sus propósitos, Abiatar escapó de la matanza de los sacerdotes en la ciudad de Nob, que lo vemos en 1 Samuel 22, del 18 al 23, cuando Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes. Él se escapó y libró la vida, pero no fue nombrado como sacerdote, sino Sadoc. Y dice el final de la profecía que esos descendientes de Elí vendrían a postrarse delante de él, del Señor, versículo 36, para implorar por un bocado de pan. Sus descendientes implorarían un empleo en el tabernáculo, en las labores más humildes, para lograr el más pequeño salario, para sostenerse con lo más mínimo, es decir, un bocado de pan. Qué curioso, hermanos. Quienes se hartaban de los sacrificios del Señor, ahora quedaban reducidos a un bocado de pan. Antes ellos sacaban de la olla, comían, se hartaban. Pero ahora tienen lo mínimo para vivir. Ese es el camino al que conduce el pecado. El pecado que amamos y que no confesamos y del cual no nos apartamos. Ese pecado nos destruye, nos hace anónimos en la vida, porque aún nuestros seres queridos nos vienen las espaldas. La palabra de Jehová escaseaba, dice el capítulo 3, en aquellos días, cuando el Señor llamó a Samuel. Esto lo que quiere decir es que la palabra de Dios era rara, o sea, no había visión con frecuencia, no irrumpía, no brotaba, no era abundante como en otros tiempos, ¿no? Aquí no había un profeta reconocido que declarara la palabra de Jehová. Había uno que otro por allá, ¿verdad? Como este que vino a Samuel. No había a quien acudir en caso de dudas o emergencias. Cuando la gente estaba pasando por necesidad, alguna prueba, alguna cosa, no tenían un líder espiritual ungido por el Señor que pudiera tener la sabiduría para darle un consejo, para atenderle en sus necesidades. Sin embargo, el culto existía. Funcionaban los rituales y sin dudas se estudiaba la ley. Pero al mismo tiempo, hermanos, y esto es lo más triste, no había progreso espiritual. Y el culto era menospreciado por la mala vida de los oficiales religiosos. Es curioso que pueda existir este contraste, ¿verdad? Que mientras se está dando la palabra de Dios, el culto está funcionando, los líderes están allí, pero no hay fruto. Que la gente escucha la palabra, escucha los sermones, escucha los estudios, escucha las amonestaciones personales que se les hacen y nada. No hay fruto. La persona no cambia su vida, la persona sigue siendo igual o peor. Como decimos en Cuba, le entra por un oído y le sale por el otro. Y eso es una época de oscuridad espiritual. Cuando la gente, aun cuando son confrontados y saben que están haciendo el mal, lo siguen haciendo. No me gusta la corbata que llevó el pastor el domingo, ya por eso no voy a ir. Qué triste situación, hermanos. Pero es un contraste que existió allí y existe hoy. En nuestros tiempos también podemos nosotros con toda seguridad decir que estamos viviendo en tiempos de oscuridad espiritual. Tiempo
donde escasea la palabra verdadera de Jehová. Porque sí hay palabra de Dios. ¿Cuánta gente no está hablando la palabra de Dios? Que usa la palabra de Dios. Pero hay muy poquitos que la usan bien. Esos están contados. Los dedos de las manos sobran, yo creo, para contar los verdaderos ministros de Dios que están predicando el evangelio verdadero. O sea, hay mucha palabra. Y usted pone el radio y encuentra cualquier cantidad de palabras. Y ve a la televisión y enlace y sale enlazado de ahí también. Y por aquí. Que casi se ahoga si no tiene cuidado con lo que oye. Porque hay gente que no tiene los sentidos desarrollados para discernir entre el bien y el mal, espiritualmente hablando también. Y lo mismo pone a uno ahí que diga lo que diga y dicen amén. Y no se dan cuenta cuando le están dando un veneno. Por eso hay que estudiar. Les invito a tomar los cursos en INEN. Pero nuestros tiempos, hermanos, son tiempos de oscuridad espiritual también. Y Dios habla y la gente no escucha. Sin embargo, Dios llama. Y esa es la buena noticia, ¿verdad? Ese es lo que habla de las maravillas de Dios. Que a pesar de que hay gente rebelde y obstinada, hay otros que están dispuestos a escuchar su llamado. Y Él sigue llamando. Dios no deja de llamar a individuos a que le sirvan en el ministerio. Por lo que decimos, concluyendo esta primera parte, que en los tiempos de oscuridad espiritual, por muy mala que esté la cosa, Dios habla y hay quien oiga. Porque Samuel estaba escuchando. Samuel estaba escuchando. Los tiempos de formación espiritual. O sea, escuchando el llamado de Dios en los tiempos de oscuridad espiritual y en los tiempos de formación espiritual. Samuel, hermanos, tendría entre 10 y 12 años. Él no era un hombre ya formado y maduro en el conocimiento de Dios y su palabra. Era un niño. Niño, ¿qué son 10 o 12 años? Un niño. Se encontraba en el proceso de adiestramiento porque él era un subordinado de Elí. Vamos a decir que Elí era el maestro, él era el discípulo. Y no había mucha gente a la cual Dios pudiera hablar tampoco. Dice la palabra que Samuel ministraba en la presencia de Elí. Es decir, él realizaba labores secundarias en el tabernáculo. Se encontraba en una relación de maestro-discípulo, donde él era el discípulo, por supuesto. Estaba, en otras palabras, hermanos, en el proceso de aprendizaje y de formación espiritual. Sin embargo, es interesante que lo que Dios está buscando o estaba buscando en ese momento, no lo encontró en el maestro experimentado, sino en el discípulo subordinado. Él no lo encontró a ese hombre dispuesto a escuchar y obedecer en Elí. Y Elí era el maestro experimentado. Sí lo encontró en Samuel, el joven, el niño. Y eso nos deja pensando, ¿verdad? Que Dios no siempre tiene sus ojos en lo que nosotros los tenemos. Si alguien hubiera emprendido algún proyecto en aquel tiempo, hubiera buscado a Elí para que Elí le echara la mano y Elí lo dirigiera. Pero no iba a buscar a Samuel. Samuel era el monaguillo, vamos a decir, en el contexto católico, ¿no? Era el ayudante. Pero Dios, que conoce los corazones, puso sus ojos en Samuel y no en Elí. Ya sabemos todo lo que le dijo a Elí. Después, años más tarde, el Señor le diría a la mujer samaritana: Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No necesitamos tener un cargo directivo, no necesitamos ser un ministro ordenado o tener licencia de distrito para servir a Dios y ser fiel, hermanos. A veces Dios no encuentra en nosotros lo que está buscando. Y qué bueno que aunque sea en el pueblo lo escuche, lo encuentre. No tiene que usted tener mucha preparación, no tiene que haber tenido la madurez plena. Algunos dicen: no, si yo supiera más, si yo
estuviera más preparado, si yo. Dios te llama, y el que Él llama, Él capacita. Lo importante es tener un corazón humilde y sencillo para Dios. Como se lo he dicho muchas veces a algunos hermanos, Dios no quiere profesionalismo. Qué bueno si hay profesionalismo, ¿no? O sea, en el sentido de que la persona sea estudiada, tenga la capacidad, qué bueno, ¿no? Pero si viene Paco de Lucía acá, yo no le voy a quitar la guitarra a Félix. Bueno, quizás usted no sabe quién es Paco de Lucía, un guitarrista español muy famoso, pero ponga usted a cualquiera que usted conozca, que sea un profesional en la guitarra, y ahora viene, y no se convierte, pero está aquí. Entonces, no, Félix, creo que este tiene mejor don, mejor capacidad, pero no tiene el corazón, no tiene la humildad, no tiene la sencillez. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos? Por eso, revístase cada uno de ustedes de humildad, dice el apóstol Pablo. Revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Samuel no conocía a Jehová, dice el versículo 7. Esto lo que quiere decir es que Samuel no estaba acostumbrado a recibir revelación de Jehová. Es decir, nunca había recibido una revelación de Jehová directamente. No que no conociera al Señor como su Dios, ¿verdad? No conocía a Jehová como transmisor de revelación especial de su voluntad. Por eso es que se justifica que a él no tener esa relación personal íntima con Dios, no haya entendido que era Dios el que le estaba llamando. Por tercera vez confundió la voz de Dios con la voz de Elí. En estos tiempos de oscuridad espiritual, hermanos, no es fácil escuchar la voz de Dios entre tantas voces. Ese es un peligro que nosotros tenemos y que viene desde mucho tiempo atrás, aún desde estos mismos tiempos de Samuel. Pero recuerden lo que el Señor le advirtió a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Isaías dijo: oirás a tus espaldas voces que dirán, este es el camino, andad por él. O sea, hay mucha gente diciendo hoy, esta es la verdad, este es el evangelio. Pero si nosotros no estamos conscientes de que vivimos en esos tiempos de oscuridad espiritual y no nos ponemos, como dice el dicho, las pilas para afinar nuestro oído y aprender a escuchar a Dios y saber cuándo es Dios el que está hablando, corremos riesgos, hermanos, de perdernos. Recuerden que el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una de las características de las ovejas es conocer la voz de su pastor. Y si no es así, la oveja, como animal torpe, inseguro, se pierde y de pronto se extravía y se cae en un precipicio, o va y se come el pasto equivocado y se envenena y se muere. Tenemos que aprender a escuchar la voz del pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hay pastores que están hablando la palabra verdadera, mejor escúchelo también. Porque hay algunos, los más espirituales allí en Filipo, eran los peores. No, yo no soy de Apolo, yo no soy de Cefas, yo soy de Cristo. Esos eran los peores, los más orgullosos, los más duros de corazón, eran esos los que decían: yo soy de Cristo. Yo no oigo a Pedro, ni a Cefas, ni a nadie. Hay algunos hoy también que son muy espirituales y dicen: no, yo soy de Dios, yo solo oigo a Dios. Y menosprecian el ministerio de los hombres. No podemos, hermanos, pensar nuevamente que Dios va a llamar cuando hayamos alcanzado la madurez plena en sus caminos, cuando estemos más diestros en sus asuntos, o cuando hayamos terminado o alcanzado nuestras metas en la vida. No, Dios te está llamando hoy. Hoy es el día, y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si, por ejemplo, si tú nunca te has arrepentido de tus pecados y nunca has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, nunca lo has confesado públicamente, a eso te está llamando en primer orden. Y me asombro de que haya personas que lleven años en la iglesia y cuando tú le preguntas no se han convertido. ¿Qué están esperando, hermanos? ¿Que venga Cristo y usted se quede? ¿Eso está esperando? Es increíble. Llevan 2 años, 3 años, quién sabe cuánto tiempo escuchando sermones, pero no han dado un reconocimiento público de Cristo.
no han pasado aquí y se han arrepentido y han confesado, yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador personal. Eso es importante. El que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Entonces es tiempo de despertar, hermanos. Dios te está llamando. Si no te has convertido, a eso te llama. No importa dónde te encuentres o cómo te encuentres. Si nunca te has arrepentido, a eso te llama. Si tú estás lejos de la voluntad de Dios en cuanto al rol que Él quiere que tú tengas en su obra, porque sabes que tienes dones y no estás sirviendo, a eso te llama, a consagrarte. Te llama al Señor. Como lo dijo el Señor, el Maestro está aquí y te llama porque Él quiere obrar en tu vida. Si no has sido enteramente santificado, lleno con su Espíritu Santo, a eso te llama, para que tú vivas en la plenitud de Dios y puedas servirle con lo que Él te ha dado, con lo que tienes en tu mano. Entonces, no hay justificación. Si Dios te está llamando, que de seguro hay algunos que Dios los está llamando, hoy es el día de responder. Samuel necesitó 3 llamadas. No sé cuántas ustedes necesiten, pero dice el dicho, a la tercera da la vencida. Mejor que escuche a Dios, hermano. No vale la pena malgastar nuestra vida en otra cosa. Dele a Dios sus mejores años, su mejor esfuerzo, sus dones, sus talentos, y no se va a arrepentir, porque Dios es galardonador de los que le buscan. No lo leímos. Y finalmente, hermanos, escuchando el llamado de Dios en tiempo de desafíos y tentaciones. Para Samuel, ¿qué fue? El desafío de escuchar la voz de Dios o la tentación de seguir durmiendo. Dice, no, pues Elí estaba medio sordo, yo no sé qué es lo que pasa, pero, o no sé, pero ya no me levanto más. A la segunda ya hubiera dicho, no, yo creo que Elí está borracho, no sé qué es lo que pase, pero ya yo no me levanto más. ¿No le ha agarrado usted a veces el calorcito de la cama? Que no se quiere levantar, ¿verdad? Sobre todo cuando está bien cansado, ¿no? Y ahí hizo las manos así. Pues sí, Samuel hubiera dicho, yo sigo durmiendo. Pero qué interesante, este muchacho las 3 veces se levantó, hermanos, y fue humildemente donde estaba Elí. ¿Para qué has llamado? Qué voluntad dispuesta. Eso Dios quiere, que vayamos a Él. El Señor, ¿qué quieres que haga?, dijo el apóstol una vez que se encontró con Cristo resucitado. Dios te está llamando. Tienes también esas 2 opciones. Tienes el desafío de escucharle, o tienes el desafío o la tentación de seguir durmiendo o sentado en el banco. Pero Él te está llamando. El desafío de obedecer a Dios o la tentación de complacer al hombre. Aquí la cosa estaba, como dice, negra con puntos grises. Versículo 15, 16. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pues no era para menos. El Señor le dijo a Samuel todo lo que de la profecía, le dijo lo que tenía que decirle a Elí. Dice, aquí haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retañirán los oídos. Aquel día cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Eso se lo dijo el Señor a Samuel. Y a la mañana siguiente Samuel tenía miedo. Imagínense decirle al jefe, capaz que me bote de allí, o sí. Lo que Samuel no sabía es que ya Elí lo sabía. Pero por eso es la obediencia. Se da la obediencia a Dios a pesar de que no sabemos los detalles, hermanos. Porque qué fácil sería, mira, Samuel, no te preocupes, ya Elí sabe, ya yo le envié a un profeta, tú solo le vas a recordar esto. Ya Samuel hubiera estado un poco más tranquilo, ¿no? Pero no le dijo nada, solamente ve y dile a Elí, para probar la obediencia de Samuel. Siempre, hermanos, en cualquier contexto en que Dios nos llame, tenemos la tentación de obedecer a Dios
por la tentación de complacer al hombre. ¿Cómo complacemos al hombre? Diciendo lo que quiere escuchar, estando siempre de su lado, no confrontándolo con su pecado. Pero Samuel tenía muy clara la voluntad de Dios. Y dice, y llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: venme aquí. Y él dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Entonces Elí sabía que Dios le había hablado. Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que él habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, hermano, sin encubrir nada, ¿verdad? Le dio el mensaje como era, porque también está la tentación de decir parte del mensaje, pero no le voy a decir lo más duro, no vaya a hacer que se enoje conmigo. Cualquier persona que Dios llama, hermanos, en estos tiempos tiene el mismo desafío de decir lo que Dios dice, carta cabal, o estar por los contornos nada más, pero sin compartir todo lo que Dios tiene que decir para que nadie se ofenda. Yo creo que ustedes también, como creyentes, parte de una congregación, deben tener eso bien pendiente, ¿verdad? Quiero yo un pastor que no me diga todas las cosas como son, pero que nos tenga contentos. ¿O quiere uno que le diga la verdad de Dios y que le diga cuando está mal, cuando está bien, que le dé dirección, que le ponga el dedo en la llaga? Hoy hay mucha gente que está escogiendo agradar al hombre y está mutilando el evangelio de Cristo, lo está despojando de muchas cosas para que nadie se ofenda. Dice el apóstol Pedro que se amontonarían las multitudes para escuchar a esos falsos maestros. Tendrían comezón de oír, que van a ir corriendo de allá para acá escuchando a aquellos cantores de amor. Pero el que le predica el evangelio y los confronta, a esos no los quieren escuchar. Y esos son los que no tienen el acceso, lamentablemente, a los medios de comunicación. Hay 1, 2, 3, pero como los otros son miles, pues es más fácil escucharlos a ellos, ¿verdad? Entonces nosotros que no somos de los que predicamos, somos de los que escuchamos, entonces tengamos cuidado a quién vamos a escuchar. Y por último, el desafío de ser un creyente que crece en fe, pureza y conocimiento de Dios, o la tentación de permanecer en el anonimato y la mediocridad. Es decir, Samuel pudo haber escogido no decir, no revelar a Elí toda la palabra, no buscarse un problema con Elí y seguir ministrando allí al Señor en el templo hasta que Dios lo moviera a otro lugar, buscando la manera de acomodarse, ¿no? Sin embargo, hermanos, eso no lo hubiera llevado a ser Samuel, el gran siervo de Dios, el profeta de Dios, el hombre clave para muchas cosas de la historia sagrada. Se lo hubiera perdido, pero él escogió seguir creciendo en el Señor. Dice versículos 19 al 21, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, de un extremo al otro del país, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea, hermanos, que él escogió ser fiel. Y ser fiel le llevó a ser conocido en toda la nación como un hombre de Dios. ¿Qué quiere que sea usted el legado que deje en este mundo, hermanos? En otras palabras, ¿qué usted quiere que se diga de usted cuando parta de este mundo? ¿Qué quiere que sus hijos, su familia hablen una vez que usted se haya ido? Qué bueno, papi, me dejó 10 millones de dólares. Qué bueno, papi, mira el carro que me ha dejado, la casa que nos ha dejado, y ahora no tenemos que pagar alquiler.
pero en el carro fornican, en la casa la cogen para orgías, poniéndolo las cosas más extremas, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que más debemos anhelar es dejar un legado de fe, de ejemplo. Que ellos digan, papá era un santo de Dios, mamá era una mujer de Dios. Qué bueno que cuando se hable así de alguien que se haya ido, nosotros podamos estar contentos con eso. Usted procure ser fiel al Señor y dejar a sus hijos la fe no fingida, como Pablo dijo a Timoteo. La fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, no es transmisión de genes. Disculpen, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo en los genes nazarenos, ni pentecostales, ni bautistas, ni nada de eso. O sea, y entiendo que hay una herencia, ¿verdad? Y sí, podemos seguir el patrón y todo, pero eso no se transmite genéticamente. Usted no va a transmitir su fe genéticamente a sus hijos o a sus nietos, pero sí le va a dejar un ejemplo que ellos van a sentir la motivación a seguir, y de eso se trata. Así que, hermanos, en estos tiempos de oscuridad espiritual, aprendamos a escuchar el llamado de Dios, porque Él sin duda los está llamando. Yo no sé si hay alguien que no esté apurado, pero que Dios lo esté llamando a algo, ya sea a salvación o a involucrarse en el ministerio o alguna cosa aquí en la obra de Dios, y que quiera la oración. Pero en lo que los hermanos, si prepararon algo, nos cantan, yo les voy a esperar aquí para orar con usted. No tenga miedo, el Señor no le va a quedar mal, al contrario, el Señor le va a bendecir, le va a capacitar para la tarea que Él le llame. Si lo llama a ser maestro de escuela dominical, no se preocupe, Él le va a dar el conocimiento, le va a dar la habilidad para hacerlo. Si lo llama a ser un ministro de jóvenes, qué bueno, Él le va a capacitar. Si le llama a ser un mayordomo, un ecónomo, de hecho, pues queremos nombrar, aunque extraoficialmente quiero comentarlo con la Junta, pero queremos aumentar el grupo y queremos que usted sea uno de los que Dios use para el ministerio en este lugar. Si hubiera alguien que nunca ha recibido al Señor en su corazón, no se ha arrepentido de sus pecados, pues le llamamos también.